Gracias por acompañarnos esta noche al programa Ideas Geniales, producido por el Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Y hoy hablaremos del comercio. No solo del comercio, que es el intercambio de bienes y artículos y servicios también. Hablaremos de las rutas comerciales que han permitido que la gente haga este intercambio de manera más fluida y más eficaz, con ventajas y desventajas. Porque las rutas comerciales sí, es cierto que han traído muchos bienes, muchas técnicas, muchos conocimientos de aquí para allá, pero también han traído enfermedades, han traído colonización, han traído una gran cantidad de ventajas, sí, y desventajas. Y para hablar del tema estoy con Isabel Revuelta, nuestra queridísima historiadora. Isabel, qué gusto estar contigo esta noche. Gerardo, muchísimas gracias. Claro, ¿y qué tema? ¿De qué rutas vamos a hablar hoy? Migrar es humano. Es una de las premisas que más me gustan rescatar de la historia. Y rápidamente, para entrar en materia, porque lo que vamos a hablar son rutas comerciales, pero Gerardo, no me deja de impresionar que el continente que nosotros habitamos está poblado justamente por una de esas migraciones y el estrecho de Bering y la Beringia famosa, ¿no? Imaginártela tan congelada que se hizo un paso desde Siberia hasta Alaska y entonces iban buscando comida, iban buscando lo humano. Entonces, eso a mí me parecía importante ahora que estaba buscando las rutas comerciales, pero nos hemos movido siempre. Sin ir más lejos, tenemos una lengua que no es nuestra, es una lengua que nos llegó de Europa por estas rutas comerciales. La lengua en la que estamos hablando y en la que nos están escuchando es una lengua extranjera, se llama español. Totalmente, porque yendo a esto de movernos, yendo al comercio, lo que ha dado ese movimiento y ese comercio es civilización, es progreso, es sociedad. Nos hemos permeado de esa riqueza. México es un país enormemente rico justamente por esos movimientos y esas riquezas culturales. Y entramos en materia. Te voy a poner en la mesa una de las rutas que a mí me parece más fascinantes. Primero que nada es la más longeva, duró 250 años en la humanidad, permite la primera globalización, comercialmente hablando, y es la más larga, 8,000 millas marítimas. Y estoy hablando de la Nao de China, del Galeón de Manila, que a nosotros nos impacta profundamente. ¿Te parecería bien, Isabel? Me encanta el tema y por supuesto lo hacemos, pero hablemos para entender cómo entra hablemos antes de la ruta de la seda. Porque finalmente la ruta marítima... Claro. Es que yo soy muy local y a mí me gusta mucho la historia de México, pero me parece importantísimo. Y eres la gran conocedora de la historia. No, por favor, hay que hablar de esa, claro. Platiquemos, por ejemplo, la ruta de la seda. Empecemos para hablar de la Nao. Concluyamos con la Nao, pero empecemos con la ruta de la seda. Me encanta. La ruta de la seda entre Europa y Asia. Dos momentos históricos, Roma parte a China. Una parte cuando Plinio se queja de los precios de la seda, no la logran producir en Roma, tienen que ir a comprarla. Un buen día cierran esa ruta. Se renueva la ruta de la seda, una segunda ruta de la seda, tiene su segunda parte del siglo XIII al siglo XIV. Entonces hay que ir ya, porque ya se abrieron todas estas rutas con camellos, que es algo que dura años. Claro. Marco Polo sale de Venecia, está 22 años, trae toda la cultura china, regresa después de estos 22 años, y la ruta, que es peligrosa por los bandidos, por el calor, por las enfermedades, es una superruta, Oriente y Occidente. Claro. Pero la gente dice, esto ya no está funcionando, tenemos que tener rutas más eficaces. Y empiezan las grandes rutas marítimas. Porque ahora viajar nos parece una cosa muy cotidiana, ¿no? Antes no, viajar te implicaba incluso la muerte, ¿no? Eran unas condiciones tremendas. Pero todo aquello que fueron descubriendo con esos viajes, un botón, la seda, sí, importantísima la seda. Ahorita hablamos de esos gusanos maravillosos que en las moreras producen ese hilo y ese filamento para tener vestidos mucho más amables. Pero eso solo lo sabían los chinos. Porque eran secretos muy bien guardados. Oye, y al que voy, un secreto muy bien guardado, los espaguetis, los que ahora es una palabra italiana. Marco Polo lleva esa forma de sopa hecha de harina de arroz, ya en Europa la harán de trigo, y revoluciona por completo la gastronomía y la cultura. Y después faltaría un ingrediente, el pomodoro, ¿no? La manzana de oro que vendrá de América. Pero yo ya quiero hablar de la Nao y regresemos. Vamos a hablar de la Nao. No, acabemos con la ruta de la seda. La ruta de la seda. Claro, para enfatizar por qué era tan importante el comercio y esa ruta de la seda. Porque traían todo de China
de China a Europa y de Europa a China. Era un intercambio de mercancías y de conocimientos y de saberes impresionantes. Pero de pronto se empieza a complicar por muchas razones. Los musulmanes empiezan a tomar gran poder y gran control de esas zonas y los europeos dicen tenemos que llegar por el otro lado. Y dos grandes expediciones lo consiguen. Una de Vasco de Gama, el gran navegante portugués, sale de Portugal, baja por toda África, llega hasta la puntita de África, Buena Esperanza, y llega a Goa, llega a la India. Y hay una ruta por Oriente. Magallanes sale del otro, le dice, yo sé que la puedo encontrar por otro lado, sale y bordea todo el continente de América del Sur, va entrando a un río, sale de otro, y descubre el estrecho que lleva su nombre, Magallanes, y sale al Pacífico. Ya hay dos rutas. Se abre el mundo, Gerardo, los dos océanos, el gran mapa del mundo es impresionante, es una idea genial, les va la vida, nada más ver los viajes de Magallanes, es una cosa tremenda, regresan menos del 15% de los que salieron. Y déjame recomendarle a nuestros espectadores un libro, uno de los mejores libros que he leído en mi vida, Magallanes, de Stefan Zweig. Es maravilloso. Es una de las mejores biografías que he leído en mi vida. Perdón, que te interrumpa, es un gran biógrafo, Stefan Zweig, la verdad, el mejor. Sí, muy bien, me encanta. Bueno, regresando a la materia de estos viajes. Bueno, ahora resulta que Colón, por ejemplo, sale también, él dice, voy a encontrar una ruta mucho más corta. Y él va buscando y cree que llegó a Zipango, a Japón. Sí. Dice, llegué a Zipango. Él murió sin saber. No, y es Américo Vespucio el que dice, a ver, señores, esto no es Zipango, esto no es Japón, es otro continente. Y por eso se llamó América y no Colombia. Buscaban, hoy nos parece, ay, Elon Musk, que queremos llegar a la luna. No, era un poquito más cotidiano. La especiería, buscaban especies. ¿Por qué? Porque el clavo, porque el comino, porque ciertas sustancias hacían que tu vida fuera más fácil. No existía la refrigeración. Más rica. No, o sea, la para preservar, pero inclusive entiende. Para preservarla, Gerardo, para preservar la casa del día se tenía que poner especias, sí, ¿no? Pero la comida era muy insípida. Exacto. Cuando tú le pones clavo, pimienta, todo esto. Empieza el gozo, la cultura, la gastronomía. Bueno, el té que tenemos la creencia de que el té es cualquier infusión. No, té es nada más del árbol del té. Lo demás son infusiones. Camilla sinensis, la planta del té. Exactamente. Y la gente pensaba que el emperador chino no se enfermaba porque tomaba té. No se enfermaba porque tomaba agua hervida. Ese es el gran secreto. La leyenda del té chino es que estaba, que estaba Buda sentado debajo de un árbol del té y entonces el agua tenía que beberse hervida, caliente, y cae una hoja y entonces se hace el té. Pero a lo que quiero llegar con la Nao de China. A ver. Yo ya quiero hablar de la Nao de China, Gerardo. Carlos V le dice a Cortés, está muy largo bajar todo el comercio por abajo, por el estrecho de Magallanes, horrible. Encuentre una ruta de Acapulco para allá. Y ahí empieza. Y ahora sí, toda la palabra. No, y tienes toda la razón, porque Hernán pide permiso para viajar a las Molucas. No se lo dan. Lo que sí le dan es el permiso para viajar hacia el Mar de Cortés, que él descubre, pero eso también es otro cuento. Estamos ya a finales del siglo XVI y justamente los reyes buscaban esta ida a las Islas Molucas, a Oriente. Y entonces un fantástico fraile que ya vivía aquí en Nueva España, que en el convento de San Agustín, Andrés de Urdaneta, él encontrará el famoso tornaviaje. Y hay otro gran personaje, López de Legazpi. López de Legazpi será el primer gobernador de las Filipinas, Filipinas llamadas por Felipe II, que es el hijo de Carlos V quien da el permiso del viaje. Déjame ver si voy bien. Cortés mandó un montón de barcos, pero no sabían cómo regresar. Se quedaban allá. Claro. O sea, la ruta no nada más es vamos y luego cómo volvemos. Eso era. Y lo que hace este monje que tú mencionas, Fray Andrés, tú lo mencionaste, el tornaviaje. Porque de aquí para acá se hacen 2 meses, pero de acá para allá se hacen hasta 10 meses. Total. O sea, de aquí para acá es bien fácil. Claro. Pero de regreso a las corrientes, recuerda que los barcos no tienen motor. No tienen remos, van con las velas. Pero y hay un momento en que se queda parado el mar si no encontraste la corriente adecuada y nada más no se mueve. Tienen la idea genial del humano y la idea genial es la observación, las estrellas, las corrientes. Andrés había estado en esas grandes rutas que tú mencionas, en esos viajes de Magallanes, y él había tenido una vida muy mundana y muy terrible y entonces decide recluirse en un convento aquí en Nueva España, el de San Agustín.
pero en su celda, durante 4 años, muchos años, él seguía haciendo cálculos, seguía observando el cielo, seguía haciendo libros, y eso llega a la corte de Felipe II, y Felipe II le dice a Legazpi, él es nuestro navegante, y encontrará, porque zarpan de Barra de Navidad en 1564. 1565, bueno, por ahí. Regresan en 65, salen de Barra de Navidad, llegan a Filipinas, Legazpi se quedará ahí, porque será ya el gobernador, durará su vida 6 años más, pero Andrés decide aventarse una más, a ver si no acababa en naufragio, por ese tornaviaje, y encuentra, con esos cálculos y esa gran suerte de navegante, la corriente negra, Kuroshio, que está más arriba de Filipinas, está hacia Japón y llegará a las Californias. Y esos son esos 7 o 10 meses, dependiendo de qué galeón, el San José o lo que fuera, llegara a Acapulco. Llegaba 2 veces al año cargado de fantasías, de mercancías, de sedas, de especies, de todo aquello que ahora nos fascina y nos da rostro, porque estamos hechos de esos 250 años de intercambios comerciales. Y toda esta mercancía se vendía en el Parián, aquí en México. Que es mercado en Tágalo. En los grandes mercados de aquí. Pero un elemento que hay que considerar, ya que te gusta tanto el tema de la nao china, ¿por qué los españoles no querían venirse bordeando América del Sur, pasar por el Estrecho de Magallanes y irse ahí por el... Además de que era peligrosísimo, se hundían los barcos, estaba plagado de corsarios. Claro. Cuando el Papa Alejandro VI parte el mundo, dice, todo lo que es de aquí para acá es de España y de aquí para acá es de Portugal. Por eso Brasil es para que portugués. No se peleen, exacto, sí. No se peleen, señores, de aquí España y de aquí Portugal. Inglaterra dice, ¿y a mí qué me toca? No, a ti no toca nada porque tú has desconocido hasta el Papa y tú no eres... Claro, ya eres protestante, tienes otra iglesia. No me toca nada. Y entonces la reina Isabel empieza a darles patente de corso a sus capitanes. Saquen las naos, saquen las carabelas, róbenlas, violen, traigan todo esa riqueza. Y los ingleses aplaudían a los corsarios. A los piratas, a las grandes historias de ellos los piratas. Ellos se llaman corsarios, Corsarios, con patente de corso. Claro. Y España dice, ¿sabes qué? Tenemos que encontrar una ruta mucho más segura, pues está plagado de corsarios. Barco que sale, llevaban cañones y todo, pero no era suficiente. Por eso Francis Drake, por ejemplo, uno de los grandes corsarios de la historia. Oye, Walter Raleigh, que es el que lleva el tabaco, ¿no? Y es nombrado por Isabel I como caballero de la corte justamente por llevar el cigarro. Pero bueno, estas ciudades, estos puertos amurallados de América, como bien lo dices, era justamente para repeler esos ataques de los corsarios. La nao de China, en 250 años que duró esta ruta, llegaban a la bahía de Acapulco porque era muchísimo más amable para recibir esas mercancías. Pero no nada más llegó mercancías, Gerardo, llegaba gente, por eso es que nuestra mezcla es tan rica. La más importante de una de las más famosas tripulantes de esa nao de China, pues es la China poblana. Tú le dedicaste todo un estudio fantástico en tu más capítulo. Reciente libro a la China poblana, porque claro. Pero venía de la India, lo aprendí contigo. Claro, porque además todo aquello que estaba en Oriente nos fascinaba, lo chinesco, esos motivos, la porcelana. No puedes entender el barroco de Puebla, de Orizaba, de la Ciudad de México, sin esa influencia filipina. Y otra de las grandes cosas que hace el comercio es ese dinero, esa plata novohispana, esta historia que me has escuchado varias veces, la moneda que querían en Filipinas y en esos mercados orientales era el peso plata español. Con los años se le pone la S de Spanish peso, pero lo que representan las dos columnas era Carlos V decía que no había más tierra en Finisterre, en Galicia, un poquito más allá de Galicia, allá Portugal, bueno, en la parte de arriba de Portugal, non plus ultra. Cuando se dan cuenta que sí hay, es ese imperio de las dos columnas plus ultra. Y podríamos hablar de la ruta de las especies, de la ruta del oro, de la ruta de los esclavos, que es horrible. Les recomiendo este libro. De la ruta hippie, Todas que se iban a Katmandú, pero el tiempo, Isabel, se nos ha acabado. Así es. Será motivo de otro programa. Gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes que nos escuchan y que han tenido la atención de escucharnos. Hablar de rutas comerciales en este programa producido por el Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Buenas noches.